Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 4.3, casos particulares. En este caso vamos a ver el estado de esfuerzos. También vamos a tener casos particulares del estado de deformaciones, pero lo voy a colocar en el tema 8, ya que en el tema 8 se reitera otra vez lo que es el círculo de Moore para estado de esfuerzos y estado de deformaciones. Entonces, pues en este apartado, en este tema, ya se subió la parte de cómo interpretar y de dónde se obtuvieron todas las ecuaciones de lo que sería el círculo de Moore para la representación del estado de esfuerzos. Y bueno, todavía no se ha subido a la fecha de hoy que sube este video la parte del círculo de Moore para deformaciones, pero también se va a subir. Entonces, va a quedar muy reiterado, muy estando otra vez colocando todos esos conceptos. Entonces lo voy a colocar en el tema 8, en el cual vamos a ver otra vez este tema, pero ahora para lo que sería estado de deformaciones, los casos particulares, pero en estado de deformaciones. Pero para este video solamente vamos a ver los casos particulares para el estado de esfuerzos. Y bueno, vamos a ver el primer caso particular, que es el siguiente. Primer caso, estado de esfuerzos simétrico. Bueno, recordemos que ahí está nuestro tensor de segundo orden para un estado de esfuerzos, ¿ok? Recordemos que esta es la forma como se nota un tensor de segundo orden, ¿ok? Esta notación la podrían encontrar en lo que sería en un curso de mecánica del medio continuo o elementos del medio continuo, fundamentos del elemento continuo, en el cual pues obviamente es la letra sigma con un IJ, ¿ok? Porque esto tiene que ver con la notación de Einstein. Entonces ahí es donde, bueno, lo van a ver con mayor detalle porque se abrevia de esta forma. Pero bueno, lo que aquí es importante es que se representa a través de una matriz. Recordemos que una matriz, matemáticamente hablando, es un arreglo de filas y columnas de tal forma que tenemos una diagonal principal, que es esta que estoy señalando ahora mismo, en el cual sus componentes van a tener los esfuerzos normales XX, YY y ZZ. Y tenemos otros componentes que son los esfuerzos cortantes, que en este caso es XY, Z, que diga XZ, YX, YZ, ZX y ZY, ¿ok? De tal forma que cuando se dice que son simétricos, es decir, este valor que estoy señalando ahora mismo con el puntero rojo, va a ser el mismo en este también, este valor, y este también va a ser igual a este, y este igual a este. Pero ¿cómo vamos a decir eso que son iguales? Bueno, bajo esta premisa matemática y física. En primer lugar, recordemos pues el estado de esfuerzos, ¿ok? Y eso, bueno, ya lo vimos en el tema, bueno, los temas que van de uno solo, lo que sería 4.1 y 4.2. Ustedes pueden ver la lista de reproducción de mecánica de sólidos, en el que vimos eh, esta idealización. Esto podría ser extraído de una parte de algún material, cualesquiera que ustedes desearían estudiar. En este caso puede ser un acero, puede ser un polímero o plástico, puede ser también un cerámico, etcétera, ¿ok? Van a sacar un pedacito de ese material, ¿ok? Como se ve en pantalla, es decir, un cubo idealizado. Y en cada cara se va a estar generando tres esfuerzos. En este caso, por ejemplo, para esta cara que está contenida paralela a lo que sería el plano YZ, como estoy señalando ahora mismo. Y bueno, ahí se contienen tres esfuerzos, dos esfuerzos cortantes y un esfuerzo normal. Y de igual forma en esta cara y en esta cara de arriba. Por lo tanto, también van a tener otros esfuerzos de igual manera, pero en la cara opuesta en cada uno de ellos. Vean que están señalados de esta forma como interlineado, ¿ok? Y bueno, tenemos unos diferenciales de X, diferencial de Y y diferencial de Z, ¿ok? También vamos a asumir lo siguiente, ¿cuál puede girar? Por ejemplo, hay que estar atentos en este concepto. Veamos que vamos a elegir el eje X, ¿ok? Y en ese eje X vamos a tener en cuenta como si estuviera una barra de sección transversal circular. Ustedes pueden agarrar cualquier, bueno, si tienen al alcance ya sea como la otra vez que, bueno, en un video que demostré, por ejemplo, en un medicamento que tengo bueno, que tenía a la mano, que está en forma cilíndrica. Ustedes pueden tener también un palo que esté en forma cilíndrica, es decir, su sección transversal sea circular, y lo podrían agarrar. Ahora, tomando en cuenta que va a girar sobre el eje X, van a tomar lo siguiente, van a tomar sus manos y van a tratar de girar, van a colocar sus manos como se observan las flechas moradas.
Es decir, una mano que ejerza una fuerza hacia arriba y otra que ejerce una fuerza hacia abajo. Y van a ver que se va a desplazar totalmente el elemento que ustedes tengan a la mano. Incluso también puede ser una botella, ¿no? Si la tienen a la mano. Van a girar completamente el elemento y eso no debe de pasar. ¿Ok? Lo que debe de pasar es que lo siguiente, puede ser los siguientes casos, más bien, que debe estar girando el elemento, no es que se mueva el elemento, ¿ok? Que rote, más no que se traslade, ¿ok? Entonces van a tomar en cuenta, vean estas flechas en verde y ustedes lo van a hacer. Van a agarrar la botella, lo que sea de forma cilíndrica que tengan a la mano y van a poner sus manos como se observa en pantalla, como en las flechas verdes. Una hacia arriba y una hacia abajo como se observa en pantalla. Luego lo que sería igual, ahora con sus manos igual, van a girar una hacia este sentido y el otro hacia el otro sentido, ¿ok? Entonces, de tal forma que van a girar el elemento, ¿ok? Uno va a girar en el sentido de las manecillas de reloj y el otro en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿ok? En este caso, vean que si es bueno, si ustedes lo hacen, va a girar en el sentido de las manecillas de reloj y por convención de signos para el momento, que lo vamos a estar utilizando con la siguiente diapositiva, va a ser negativo, ¿ok? Esos valores, mientras que si está en el sentido antihorario, entonces va a tener un momento negativo, como es en este caso que estoy señalando ahora mismo. Por lo tanto, estos sí se van a tomar en cuenta. Y por lo tanto, ahí vemos que tenemos el vector momento que va a estar señalado de esta forma, en la flecha roja y también para el otro caso. Por eso le decía que es negativo y positivo y aparte cumple con la regla de la mano derecha, ¿ok? Recordemos que debemos de, con los, excepto del dedo pulgar, los demás dedos van a estar encerrando al elemento. Ustedes igual agarran la botella y enciérrenla con sus dedos, excepto el pulgar, hacia donde está girando, si está girando de forma horaria o antihoraria respecto al sistema de referencia que tengamos, ¿ok? Entonces, en este caso van a ver que si colocan todos sus dedos de tal forma que entonces el dedo pulgar para este caso va a apuntar hacia la izquierda. Y entonces precisamente en el sistema de referencia todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo y todo lo que esté señalando hacia la derecha va a ser positivo como está en nuestro sistema de referencia. Esto se obtiene con la regla de la mano derecha. ¿Ok? Ahora mismo ahí coloco otra vez lo que sería nuestro estado de esfuerzos. Realizando la sumatoria de momentos respecto al eje X, tenemos esta forma. La sumatoria de todos los momentos respecto al eje X es igual a 0. Y por lo tanto aquí tengamos cuidado con lo siguiente. Vean que elegimos esta parte, ¿ok? A este elemento, bueno, más bien a este esfuerzo cortante y el otro esfuerzo cortante. Por eso lo coloca con tau y z prima, ¿ok? Que será el opuesto. Y ambos tienen signos negativos, ¿ok? Y el otro serían, estos dos serían más y más por el signo de positivo. Y ahora es el esfuerzo cortante ZY, ¿ok? Porque obviamente vimos que esta parte, la que estoy señalando ahora mismo en el puntero rojo, y esta parte son las que se están moviendo, está girando el elemento. Si ustedes agarran los otros esfuerzos cortantes, por ejemplo Z y X, no va a trasladar el elemento como tal, no va a hacer que gire o incluso no puede incluso ni girar ni rotar. Entonces, nada más serían todos estos esfuerzos los que se están involucrando. Ahora, para que haya la homogeneidad, homogeneidad dimensional, pues podemos verlo de esta forma, como un diferencial de volumen. Ajá, un diferencial de volumen de tal forma que es dx por dy dz, ¿ok? Y vean que aquí tenemos unidades de metros, bueno, en el sistema internacional, metros cúbicos, y el esfuerzo cortante, pues recordemos que también tiene unidades de lo que serían esfuerzos normales o también presiones. Bueno, eso ya es en fluidos. Entonces serían pascales, que es igual a Newton entre metro cuadrado. Entonces Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico y por lo tanto se simplifica y nos genera unidades de Newton por metro y por lo tanto esos son unidades del momento, ¿ok? Entonces los valores de lo que sería esfuerzo cortante YZ' y el esfuerzo cortante ZY', hay un incremento respecto a Y y en Z respectivamente, es decir, de esta forma. Es decir, el esfuerzo cortante YZ' es igual al esfuerzo cortante YZ más la derivada parcial del esfuerzo cortante YZ respecto a Y por el diferencial total de Y. Sí, el diferencial total de Y. Esto, bueno, lo involucran en lo que sería pues precisamente
en lo que sería cálculo vectorial, si no mal recuerdo. De esta forma, ustedes lo pueden consultar en un libro de cómo se puede referir a ese incremento respecto a una variable. Y lo que sería el otro, el esfuerzo cortante ZY prima, sería de esta forma, ¿ok? Y por lo tanto lo vamos a sustituir correspondientemente, como se observa en pantalla. Ahora todo dividimos entre diferencial de X, diferencial de Y y diferencial Z, multiplicándose entre ellos y despejando a lo que sería 2 por el esfuerzo cortante YZ, ¿ok? Como se observa en pantalla. ¿Ok? Como se observa en pantalla. Entonces, la mayoría de cuerpos no deformables, el diferencial de Y, y diferencial de Z son iguales a cero. Es decir, estos que están aquí. Entonces, por lo tanto, son 0 y 0. Y por lo tanto, quedaría de esta forma y se genera el esfuerzo cortante YZ, que es igual al esfuerzo cortante ZY. ¿Ok? Y por lo tanto, podemos llegar a lo mismo para los otros, ¿no? Involucrados, realizando lo mismo, pero en los ejes Y y Z. Entonces tenemos eso, ¿no? Esfuerzo cortante XZ es igual al esfuerzo cortante ZX y el esfuerzo cortante XY es igual al esfuerzo cortante YX, ¿ok? Y por lo tanto, nuestro estado de esfuerzos para nuestro tensor de segundo orden quedaría de esta forma. Yo lo denoto como un S arriba en la parte de la notación de Einstein, de tal forma que ese estado de esfuerzos lo tendremos de esta forma. Vean que esto es, este elemento es igual a este elemento también es igual y este elemento también es igual. Recuerden que esta es notación ingenieril, por si hay una diferencia, algo que les pueda no sonar en el momento, es porque en la otra notación de puros sigmas y con unos números, es porque es una notación más científica, no precisamente de un ingeniero, sino puede ser de un matemático el que esté estudiando los tensores. ¿Ok? Por eso es que lo encuentran diferente. Segundo caso, proyección del vector de esfuerzo. ¿Ok? Recordemos ahí el concepto más que todo gráfico de lo que sería el vector de esfuerzo, que luego se genera un tensor. ¿Ok? Porque, bueno, tensor porque se genera en cada una de las caras, en esta cara de arriba y en la cara de acá. ¿Ok? Y por lo tanto, pues se genera el tensor de segundo orden. Y por lo tanto, si vemos respecto a esta cara que yo involucré, entonces tenemos a nuestro vector esfuerzo y un vector normal a esa cara, ¿ok? Que está sobre este punto P y que aquí hay un ángulo teta, ¿ok? Dentro de estos dos vectores. Entonces, por lo tanto, hay que lo que podríamos hacer, pues la operación producto a punto de esta forma, ¿ok? El vector esfuerzo, producto a punto, el vector normal, ¿no? Con el vector normal y por lo tanto, eso también lo ven en cálculo vectorial de tal forma que son sus magnitudes, la multiplicación de sus magnitudes por el coseno de teta. Pero si el módulo o la magnitud del esfuerzo normal es igual a 1 precisamente porque es unitario, pues entonces nos generaría de esta forma, ¿ok? Y si el ángulo θ es igual a 0 grados, es decir, precisamente que sean colineales, es decir, ni siquiera aquí hay una abertura de un ángulo, más bien la abertura representa el ángulo, y si no hay esa abertura, es decir, 0 grados, por lo tanto, coseno de 0 es igual a 1, y por lo tanto, simplemente generaría de esta forma, y sería únicamente a lo que sería el esfuerzo normal, ¿ok? Podemos observar que si el valor del producto punto es positivo o negativo, entonces si esto nos resulta ser mayor a cero, es decir, un valor positivo, el esfuerzo normal es de tensión, ¿ok? Mientras que si esto, el producto punto, nos da un valor negativo, es decir, menor a cero, entonces es un esfuerzo normal de comprensión, ¿ok? Eso recordemos siempre. Y entonces, por lo tanto, podemos involucrarlo de esta forma, ¿ok? Esto, bueno, ya con dirección, pero de tal forma que entonces tus demás esfuerzos, lo que serían los esfuerzos cortantes, van a ser igual a ceros, porque nada más está involucrando los esfuerzos normales, ¿ok? Y aquí, bueno, recordemos de la parte del anterior video, bueno, de los videos, bueno, sí, del video en el cual vimos lo que sería el concepto de esfuerzo normal y cortante, en donde da una cierta dirección con los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿ok? Tercer caso, esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son aquellos que actúan en planos donde los esfuerzos cortantes son nulos, es decir, se trata de esfuerzos normales puros y a los planos en donde actúan se le llama planos principales. En un plano principal, el esfuerzo en un punto es igual al esfuerzo normal debido a que por definición el esfuerzo cortante es nulo. Entonces tenemos de esta forma nuestro vector esfuerzo que es igual a lo que sería el estado de esfuerzos
por un estado de, bueno, más bien una matriz de lo que sería del vector normal. ¿Ok? De tal forma que cuando el vector esfuerzo se da en cualquier dirección, entonces tenemos lo siguiente. Esto, bueno, ya es representativo en forma del tensor de segundo orden y un vector columna, ¿no? Una matriz vector columna que lo tenemos de esta forma, ¿no? Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y aquí estará nuestro tensor de segundo orden, en el cual tenemos todos nuestros esfuerzos normales, nuestros esfuerzos cortantes. Sin embargo, cuando dice que son esfuerzos principales, en este caso los esfuerzos cortantes se van a anular. Invariablemente podemos asumir lo siguiente, ¿ok? Aquí tenemos esta parte que es precisamente lo que se va a generar. En este caso, simplemente es que este tensor de segundo orden va a estar de esta forma. Simplemente la diagonal principal es sigma. ¿Ok? Y los demás valores, más bien los demás componentes, van a ser igual a cero. ¿Ok? Y de tal forma que podemos igualarlos como se observa en pantalla. ¿Ok? Aquí ya lo que realicé fue simplemente hacer la multiplicación como tal. Recordemos que esta es una matriz de 3 por 3 y esta em, sería de 3 por 1 y por lo tanto nos generaría una matriz de 3 por 1. ¿Ok? 1, 2, 1, 2 y 3 y una sola columna. ¿Ok? Y por lo tanto esta también la multiplicamos de tal forma que nos generaría toda esta igualdad. Entonces podemos igualarlo, ¿no? Lo que sería sigma de coseno de alfa es igual a esto, ¿no? A toda esta parte. Y entonces podemos asumir lo siguiente, generando un sistema de ecuaciones lineales, es como se observa en pantalla. Factorizando lo correspondiente, entonces es lo que se genera, ¿no? Ustedes pueden pausar el video y constatar esta parte que fue factorizar, ¿no? Que precisamente aquí es el coseno de alfa, ¿ok? Debido a estos dos términos, a este término y este otro término. ¿Ok? Igualando a cero, ¿ok? Para que sea una solución, si no mal recuerdo, creo que se llama trivial, ¿ok? De tal forma que existen tres incógnitas inmediatas, que son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Buscando la determinante de la matriz no explícita, podemos generar una determinante e igualarle a cero, ¿ok? Como se observa en pantalla. Es decir, vamos a tomar en cuenta solamente los valores que están a un costado de a los valores de coseno alfa, coseno beta y coseno gamma. ¿Ok? Como se observa y se genera una determinante de 3 por 3. Por lo tanto, vamos a solucionarlo utilizando la regla de Sarrus para determinantes de 3 por 3. Y ok, aquí ya lo tenemos, lo que fui realizando. Ustedes pueden consultar, pues esta parte es consultarlo en un curso de álgebra en el cual pues ustedes ya están familiarizados, ¿no? Entonces, de tal forma que ya se obtuvo toda esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es estar simplificando. Además, asumimos que es simétrico los esfuerzos cortantes, así como se observa en pantalla. ¿Ok? Agrupando correspondientemente, se genera al último esta ecuación característica, tomando en cuenta otros términos en la formación de la ecuación característica, que es menos sigma cúbica más i1 por sigma al cuadrado menos i2 por sigma más i3 es igual a 0. Por lo tanto, aquí por obvias razones podemos decir que i1 es igual a sigma xx más sigma yy más sigma zz, i2 es toda esta parte, todo este término, que sería precisamente todo este término que estoy señalando ahora mismo. ¿Ok? Simplemente todo esto se simplifica, es una simplificación, simplemente. Y el tercer término se puede obtener con la determinante del tensor de esfuerzo como, ¿ok? Que sería esta forma, ¿no? Aquí encontramos la determinante y es I3, ¿ok? I2 podemos hacerlo a través de la traza, que es la suma de todos los componentes de la diagonal principal. En este caso es sigma xx más sigma yy y más sigma zz. Y bueno, este también se obtiene de otra forma de simplificar, pero bueno, ustedes lo podrían estar colocando en una recopilación de ecuaciones en el cual pues lo van a anotar, ¿no? Para ver cuánto vale I2, I3 y lo que sería I1. Esto más que todo son formas de recordar esas ecuaciones porque pues es muy tedioso pues estar memorizando todas estas tres simplificaciones, ¿no? Si lo recuerdan de esta forma, pues es más fácil. Los valores I1, I2 y 3 son
los invariantes del tensor de esfuerzo, cuyos nombres respectivamente son invariante lineal, invariante cuadrático e invariante cúbico. Los valores sigma cúbica es igual a sigma 1, sigma 2, más bien sigma al cuadrado es igual a sigma 2 y sigma a la 1 es igual a sigma 3. Son los esfuerzos principales en el entorno de un punto cuyos nombres respectivamente son esfuerzo P mayor, esfuerzo P intermedio y esfuerzo P menor, donde P es principal, ¿ok? Y también se cumple que sigma 3 es menor a sigma 2, pero a la vez, más bien, sigma 1 es mayor a sigma 2. Bueno, otra vez, reiterando, sigma 2 es mayor a sigma 3, pero sigma 1 es mayor a sigma 2. Y obviamente sigma 1 es mucho mayor que sigma 3. ¿Ok? Cuarto caso, ley de Hooke generalizada como un tensor. Y bueno, hasta el día de hoy que se ha subido la lista de reproducción de mecánica de sólidos, he puesto la ley de Hooke generalizada solamente para una ecuación muy general, ¿ok? Es decir, esa se puede aplicar en cualquier elemento que sea elástico, ¿ok? Que principalmente los que están interesados en esa parte de la ley de Hooke son aquellos que están muy enfocados a un elemento en particular, que son los resortes. Sin embargo, aquí vamos a colocarlo, la ley de Hooke generalizada, pero como tensor, ¿ok? El estudio de la mecánica de los medios continuos tiene su enfoque en uno de los temas importantes de los sólidos, y es la teoría de la elasticidad lineal. Ustedes eso lo ven en un curso de mecánica del medio continuo. Esta teoría nos dice que los sólidos cuyas propiedades son independientes al tiempo también lo son durante el intervalo en que las deformaciones producidas en los medios continuos son recuperables al cesar el esfuerzo que las produce. Y bueno, eso nos traduce a lo que sería la ley de Hooke, ¿ok? Donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o módulo de Young por la deformación. Y por lo tanto, eso se ve en un diagrama de esfuerzo contra deformación, por ejemplo, lo que sería para el material de un acero. Ahí tenemos en nuestra variable independiente la deformación que está pulgada sobre pulgada o metro sobre metro. También tenemos una escala a la parte de la variable dependiente, lo que sería el esfuerzo en megapascales y esfuerzo en QSI. Recordemos que un QSI son igual a 1000 PSI, ¿ok? Y aquí tenemos los puntos importantes. El límite proporcional, es decir, a esta parte va a ser lineal. Ahí podemos recordar que podemos hacer un modelo lineal, es decir, de y igual a mx más b, ¿ok? Y límite elástico ahí es donde ya de pronto va a cambiar a lo que sería, recordemos, una deformación elástica a una deformación plástica, y en esa parte la deformación ya es permanente, ¿ok? Y el punto de excedencia es ese punto en donde ya ahí es casi 100% confirmable que si pasamos de ese valor que está recopilado en todos los materiales, si pasamos de ese valor ya se convierte completamente en plástico, ¿ok? Es decir, ya no va a volver a su longitud original. Y luego tenemos a la resistencia a la tensión o el esfuerzo máximo, también llamado, que es la parte de hasta arriba, donde está aquí en la parte D, donde dice resistencia a la tensión, es el esfuerzo que ya puede alcanzar el último. Pero recordemos que está en la parte de en la zona, más bien en la zona plástica y no elástica. Y vemos que también esto, bueno, ya lo vimos en el anterior tema, en la relación de Quaison, que es igual a menos la deformación lateral entre la deformación longitudinal, ¿ok? Que viene con, bueno, ustedes lo pueden ver con los ensayos de tracción y compresión, ¿ok? Donde vemos que cuando son elásticos, más bien, cuando son pruebas de tensión, lo que se va alargando pues es el material como tal, la probeta, pero lo que se va reduciendo es su sección transversal, de tal forma que luego se hace como un cuello de botella. Por otra parte, cuando se hacen ensayos de compresión, se encoge el material, su longitud longitudinal se va haciendo más pequeño, pero su lateral o transversal se va haciendo más grande. Y por lo tanto, ahí, bueno, reitero en la parte de lo que serían todo este tema 3, donde reiteré por qué se hace positivo, bueno, por qué se coloca ese negativo para compensarlo, ¿ok? Porque la relación de Quaison se reporta como un valor positivo. Y ahí tenemos, ¿no? La deformación lateral, la deformación longitudinal y la relación de Quaison.
Y ahí tenemos también la deformación longitudinal, que es igual a delta entre la longitud original, y la deformación lateral, que es el diámetro menos el diámetro original entre el diámetro original. Y delta es igual a la longitud menos la longitud original, donde la L, que es la longitud, es la última que se reportó, ¿ok? La última que después de a lo mejor la parte de, no a lo mejor, sino diciendo afirmativo de que es la parte donde ya al último hubo la ruptura del material, ¿ok? Tenemos aquí la parte precisamente de ese material, lo que les decía, cuando está deformada, cuando obviamente se hace un ensayo de tracción, en el cual pues obviamente que ven aquí la sección transversal se hace más pequeño conforme a esta parte que la original, la azul, y esta parte, la parte longitudinal, se hace más grande, ¿no? Como se observa en pantalla, y esta es la parte cuando se hace por comprensión. Obviamente aquí, bueno, que faltó poner una flecha que está ejerciendo una fuerza, pero aquí se están haciendo hacia los lados. Y estos más que todo son esfuerzos cortantes, ¿ok? Y ese es en un ensayo de compresión. Ahora bien, bajo toda esta parte, que es una parte que ya vimos en el tema 3, pero lo volví a reiterar, vamos a ver que existen tres estados de esfuerzos: un estado de esfuerzos uniaxial, un estado de esfuerzos biaxial y un estado de esfuerzos triaxial, ¿ok? Quiere decir que está bajo un mismo eje. En este caso está sobre un eje, puede ser X, Z o Y, dependiendo cómo coloquemos nuestro sistema de referencia. Aquí es un estado de esfuerzos biaxial en dos ejes, ¿ok? Y en tres ejes, ¿no? Simultáneamente. Entonces, ahí está nuestro sistema de referencia. Lo que tenemos es lo siguiente: al momento de ejercer en un estado de esfuerzo uniaxial, como se observa en pantalla, pues pasa esto, ¿no? Se acorta la sección transversal, pero se alarga la parte longitudinal. Entonces, por lo tanto, va a haber una deformación en Y, que es igual al esfuerzo en Y entre el módulo de elasticidad del material. Y aquí vemos la relación de Quaison, que es precisamente un negativo, por compensarlo, la deformación en Z entre la deformación en Y, porque se están sufriendo esas deformaciones, ¿ok? En Z y en Y, y también esta deformación en X y en deformación en Y, ¿ok? Y por lo tanto aquí despejamos a la deformación en Z y la deformación en X. Y por lo tanto, análogos a los estados de esfuerzos uniaxiales, para los otros, es decir, para los otros ejes, porque lo vamos a inspeccionar. Primero lo inspeccionamos en un estado de esfuerzos uniaxial y luego lo vamos a inspeccionar en un estado de esfuerzos triaxial. Entonces generaría de esta forma, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Ahora, la deformación unitaria total sobre un esfuerzo uniaxial es para X de esta forma. Y esto porque obviamente eso lo reitero en el tema 8, en la parte de que sería el principio de superposición para esfuerzos, pues se ve de esta forma: el esfuerzo, más bien la deformación en X total, es igual a todos los términos que se involucró en esta parte. Bueno, en la anterior, vamos a regresarnos tantito en esta parte. Vean que es de aquí las que sean deformaciones en X, que es esta parte también y esta parte, ¿no? Son todas las deformaciones en X. Igual las deformaciones en Y, las deformaciones en Y y las deformaciones en Y. Las deformaciones en Z, que sería este término, este otro término y este otro término, ¿ok? Y entonces ya hacemos a partir del principio de superposición. Esto solamente si se cumple el principio de superposición de esfuerzos, ¿ok? Y lo que hacemos es de esta forma. Aquí nos dice precisamente que lo podemos ver de esta forma: la deformación en Y es igual al esfuerzo en Y entre el módulo de elasticidad. Ahora aquí factorizamos de esta forma, como se observa en pantalla, para Y y para Z. A las ecuaciones anteriormente demostradas se le llama ley de Hooke generalizada como tensor. También adoptan el nombre de ecuaciones constitutivas para medios elásticos lineales homogéneos e isotrópicos. El concepto de homogeneidad implica que las propiedades mecánicas, módulo de elasticidad y la relación de Quaison de los medios elásticos son las mismas en cualquier punto del medio continuo, mientras que la isotropía supone que la microestructura del material está constituida de elementos orientados aleatoriamente, lo cual elimina la existencia de direcciones preferenciales en propiedades mecánicas. Es decir, recordemos otra vez que isotropía
significa ISO igual tropía y dirección. En cualquier dirección son las mismas propiedades mecánicas, ¿ok? Para el material que estemos estudiando. Entonces, diciendo lo siguiente, tenemos ya todas estas partes, bueno, todo este término, y entonces multiplicamos todo por el módulo de elasticidad, como se observa en pantalla. Así con cada término, en forma matricial, lo tenemos de esta forma, ¿no? El tensor de la ley de Hooke generalizada. Ya lo tenemos, ¿no? En forma matricial. Y esto es lo importante, la ley de Hooke generalizada, pero como tensor, ¿ok? Esto es más que todo para elementos del medio continuo, como ustedes lo van a ver en este curso. Bueno, ya creo que ya lo vieron. Si no, bueno, después con la parte de algún curso que tengan o algún profesor que les pueda estar colocando esta parte del medio continuo, pues aquí lo tienen, ¿no? Este es el tensor de la ley de Hooke generalizada, como en forma matricial. Por último, tenemos el quinto caso, módulo de comprensibilidad volumétrica. Aquí tenemos los esfuerzos, igual los esfuerzos normales, XX, YY y ZZ, y tenemos una longitud original de ese de nuestro cubo idealizado de algún material, en el cual tiene longitudes originales como L mayúscula sub 0, ¿ok? Y aquí también tenemos esto, el cambio de volumen, que es igual al volumen final menos el volumen inicial. El cambio de longitud en X es igual a la longitud de X menos la longitud original. Y igual para los otros respecto a sus ejes en Y y en Z. Por lo tanto, el volumen final es igual al cambio de la longitud en X por el cambio de longitud en Y el cambio de longitud en Z. Por lo tanto, esta parte, este término lo podemos sustituir en esta parte como se observa en pantalla. ¿Ok? Más bien, estos términos lo vamos a estudiar de esta forma. La longitud en X menos la longitud original. ¿Ok? Pero, pues obviamente lo que vamos a estar realizando es lo pertinente porque, bueno, más bien aquí hubo un error hasta que estoy observando. Aquí una delta, aquí quiten esta parte del delta y simplemente es la longitud X, longitud Y y longitud Z. Porque bueno, sí, obviamente son las longitudes finales lo que ocurre, ¿ok? Y por lo tanto, al momento de hacer eso podemos despejar lo pertinente, ¿no? Longitud X es igual al cambio de longitud en X más la longitud original como se observa en pantalla, ¿ok? El volumen original es igual a la longitud original al cubo. Y por lo tanto, podemos asumir lo siguiente, el cambio del volumen, ahora sí, esta parte del volumen final, que es todo ese término, lo ponemos aquí, menos la longitud original al cubo, ¿ok? Porque el volumen inicial es igual a longitud 0 al cubo, ¿ok? Y la deformación en X es igual a la longitud de X menos la longitud en la longitud original entre la longitud original. Y por lo tanto, eso es un cambio de la longitud en X, como se observa en pantalla. Y el cambio de longitud en X es igual a la deformación en X por la longitud original. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es esa parte, ¿no? La longitud, el cambio de longitud en X es igual a esta parte. Ese término lo vamos a estudiar en esta parte, ¿ok? Y en cada uno de sus términos, como se observa en pantalla. De igual forma, lo que hacemos pues es aquí como factor común en la longitud original, como se observa en pantalla, ¿ok? Esto es factorizando y por lo tanto aquí estos tres términos se van a multiplicar, longitud original por longitud original por longitud original al cubo, ¿ok? Como quedaría aquí en pantalla. Y por lo tanto la deformación volumétrica se puede ver como la deformación volumétrica es igual al cambio del volumen entre el volumen original. Y por lo tanto se observa así en pantalla. El cambio de volumen es todo este término entre el volumen original. Vean que aquí está el término y ahí es donde lo sustituimos, ¿no? Y aquí vemos que son dos términos, ¿ok? Como fracciones parciales, si no mal recuerdo, de tal forma que entonces quedaría este término. Vamos simplificando hasta llegar a esta parte, ¿no? La deformación volumétrica es la multiplicación de estas tres deformaciones en X, Y y Z, más la combinación de estos deformaciones como se observa en pantalla, más las deformaciones en Y, más la deformación en Z, más la deformación en X. Los productos de las deformaciones se desprecian por el resultado tan pequeño que resulta empíricamente. Es decir, al multiplicar estas deformaciones no va a resultar en un gran cambio. Pueden ser cambios muy, muy pequeñísimos, pero al multiplicar entre ellos y luego sumarlos, igual aquí sumarlos ya va a ser más significativo porque las deformaciones llegan a ser de valores de 0.035 milímetros, por ejemplo. El multiplicarlos a esos valores nos va a dar un valor más pequeño incluso. Entonces, de tal forma
que esta parte no nos va a interesar mucho, por eso lo despreciamos. Y esto se ve empíricamente, es a partir de la experiencia que tenga cada ingeniero en esta parte. Y por lo tanto, lo que nos resulta sería esta parte. Ah, bueno, también hay que eliminar esta porque es lo mismo. Estas multiplicaciones nos va a dar algo más pequeño, pero sumarlos ya nos va a dar un significado más importante. Entonces aquí quedaría la deformación en Y más la deformación en Z más la deformación en X. Y entonces recordemos toda esta deformación en X total, que sería toda esta parte, también la deformación en Y total y la deformación en Z total y la deformación del volumen de esta forma, ¿no? La sumatoria de toda la parte de la deformación en Y más la deformación en Z más la deformación en X. De tal forma que entonces la deformación del volumen quedaría de esta forma, ¿no? Toda esta parte, todo este término lo colocamos en esta parte. Y entonces generaría este término y este término respectivamente cada uno de ellos, como ustedes pueden sustituirlo. Y entonces aquí la relación de Quaison lo podemos multiplicar a cada uno de los términos en estos paréntesis, como se observa en pantalla. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es factorizar el 1 entre el módulo de elasticidad, y lo que vemos aquí pues es que esta parte del esfuerzo X más el esfuerzo Y más el esfuerzo Z se hace un solo término menos 2 veces el esfuerzo, que diga la relación de Quaison por el esfuerzo normal X más el esfuerzo normal Y más el esfuerzo normal Z, ¿ok? Porque obviamente lo que vamos a hacer es estar factorizando esa parte, ¿ok? Y entonces, pues nos va a resultar esta forma, ¿no? Entonces, el esfuerzo promedio triaxial podemos verlo como de esta manera. El esfuerzo promedio es igual al esfuerzo X más el esfuerzo Y más el esfuerzo en Z dividido entre 3. Por lo tanto, lo podemos colocar de esta forma. Entonces, este término, más bien, este 3 estaría multiplicando el esfuerzo promedio y nos quedaría este término de esta suma de los esfuerzos en X, Y y Z, como se observa en pantalla. Dividiendo todo entre 3 nos quedaría de esta forma, ¿no? Más simplificado. Y por lo tanto, el esfuerzo de volumen, de formación de volumen más bien, sería de esta parte, igual a 3 por el esfuerzo promedio entre el módulo de elasticidad por 1 menos 2 veces el esfuerzo, la relación de Quaison, más bien. Y por lo tanto, lo que quedaría aquí para aún más simplificar, pero bueno, con ello podemos nada más tener 3 variables como tal. El módulo de elasticidad y la relación de Quaison, que dependen del material, y lo que sería el esfuerzo promedio, ¿ok? Que eso también depende de los esfuerzos en X, en Y y en Z, ¿ok? Y K, donde K es igual a simplemente el recíproco, bueno, sería la multiplicación de esta parte por el 1 entre el módulo de elasticidad. Obviamente su recíproco como tal, por eso K está abajo, ¿ok? Que quedaría de esta forma. K es igual al módulo de elasticidad entre 3 por 1 menos 2 veces la relación de Quaison. Y bueno, toda esta parte es muy tediosa porque de hecho se limita a ciertos casos estudiar al tensor de segundo orden, es decir, a partir del medio continuo. Entonces, no es de gran importancia para un curso donde algún profesor no meta conceptos del medio continuo, pues no va a ser tan relevante todos estos temas o estos casos particulares, más bien, estos casos particulares, no el temas, sino los casos particulares. Pero bueno, les va a ser de mucha utilidad si se van a la parte de investigación y ser más quisquillosos al momento de estudiar todo lo que sería el medio continuo que lo involucra a los sólidos, ¿ok? Entonces, de tal forma que, bueno, pueden pausar el video y volver a ver todas estas partes de los casos particulares para que ustedes puedan concretar sus conclusiones. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.